y bienvenidos a un módulo nuevo de CIPO 4306, Teoría de la Investigación. En esta hermosa noche tropical vamos a estar estudiando la unidad de análisis. Antes de comenzar, les recuerdo que tienen que leer de nuestro libro de texto de Basics of Social Research para estar preparados para este módulo. En este caso, por favor, lean la página 99 a la 106 sobre unidades de análisis. La idea de este módulo es trabajar el concepto de las unidades de análisis y cómo se trabajan en las ciencias sociales. Así que al final de estudiar este módulo, los estudiantes deben poder identificar las unidades de análisis y poder aplicar su uso en las ciencias sociales. Ahora, ¿qué es una unidad de análisis? Pues vamos a empezar, antes de entrar en la definición, explicando que las unidades de análisis son extremadamente importantes en la investigación en las ciencias sociales, de hecho en toda la ciencia. Y si veremos más adelante ejemplos de que si nos equivocamos con la unidad de análisis podemos dañar todo el análisis que se hace en una investigación. Así que tengamos que tener en mente que aunque este módulo es corto, es extremadamente importante. Pues entonces, ¿qué es una unidad de análisis? Es facilísimo, en teoría. Una unidad de análisis es una cosa o una persona o un grupo de personas que se está estudiando. O como dice Babi en inglés, what or whom is being studied. Así que la unidad de análisis es lo que estamos estudiando. Y a menudo en las ciencias sociales la unidad de análisis es el individuo. Digo a menudo y no siempre porque como vamos a ver hay otros tipos de unidades de análisis y pues dependiendo de la investigación podemos tener un tipo u otro tipo de unidad. Ahora hay que tener en claro que una unidad de análisis no es lo mismo que una unidad de observación. La unidad de observación es lo que nosotros observamos para obtener los datos. En la inmensa mayoría de los casos, la unidad de observación y la unidad de análisis son la misma cosa, pero no necesariamente ese es el caso siempre, sobre todo cuando estudiamos grupos. ¿Okay? Cuando lleguemos a la parte de los grupos como unidad de análisis, vamos a dar un ejemplo de un caso donde la unidad de análisis y la unidad de observación no son lo mismo. Por ahora basta que tengan claro que la unidad de análisis es lo que estamos estudiando y la unidad de observación es lo que nos provee los datos. Y que otra vez, en la gran mayoría de los casos, uno y lo otro son lo mismo. ¿Cuáles son los tipos de unidad de análisis? Pues miren, hay una infinidad de tipos de unidad de análisis. Podemos ser muy creativos con los tipos. Babi nos señala los 5 que son más comunes y esta lista yo creo que los captura prácticamente todos. Los individuos, los grupos, las organizaciones, las interacciones sociales y los artefactos sociales. Y vamos a entrar de lleno en cada uno de ellos, brevemente. ¿Qué son los individuos como unidad de análisis? Pues los individuos en la unidad de análisis son las personas, obviamente si estamos estudiando las ciencias sociales, las personas. Como dijimos, en la mayoría de los estudios de las ciencias sociales, la unidad de análisis, sobre todo de ciencia política, la unidad de análisis es el individuo, las personas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta para estudiar por qué los puertorriqueños votaron como votaron, digamos, en las elecciones del 2016, pues aunque estamos estudiando el por qué las personas votaron como votaron en las elecciones del 2016, la unidad de análisis es el individuo, porque estamos estudiando las opiniones de los individuos, o en este caso, las opiniones de los votantes. Así que en este caso, como en mucho, la unidad de análisis es el individuo. Otro tipo de unidad de análisis son los grupos. Y cuando hablamos de los grupos como unidad de análisis, podemos referirnos a familias, a comunidades, a urbanizaciones, a naciones, etc. Y un ejemplo para estudiar unidad de análisis es si estudiamos el comportamiento electoral de los municipios en Puerto Rico. Por ejemplo, ustedes han oído mucho, o por lo menos antes usaban mucho el término de los municipios barómetros. Pues en ese caso, si usamos los resultados de las elecciones de los municipios en términos de la agregación de votos de los municipios, la unidad de análisis, en ese caso es un grupo, que es el municipio, que es un grupo, un agregado de votantes en este caso. Sin embargo, para dar un ejemplo que es parecido pero distinto, donde la unidad de análisis es el individuo. Si estamos estudiando la corrupción de los funcionarios municipales en un municipio, digamos en el municipio de Aguada, y uso ese simplemente porque fue el primero que me vino a la mente, nada particular con Aguada. Si estamos estudiando los patrones de corrupción de los funcionarios municipales de Aguada, ahí la unidad de análisis no es el municipio, la unidad de análisis son los funcionarios y por lo tanto, ¿qué tipo de unidad de análisis es? Eso mismo, los individuos. Cuando estudiamos la unidad de análisis como grupos,
es importante evitar mezclar la unidad de análisis con la unidad de observación, que eso es de lo que le estaba hablando un poco antes. Por ejemplo, si estamos estudiando las gangas en las cárceles, pues entonces nuestra unidad de análisis es las gangas. Digamos que estamos comparando la estructura de diferentes gangas o cómo operan las gangas en diferentes cárceles. Pues la unidad de análisis son las gangas, no los presos que componen la ganga. Ahora, digamos que estamos entrevistando a los presos para obtener información sobre las gangas. La unidad de análisis sigue siendo la ganga, pero la unidad de observación son los presos. Así que en este ejemplo, que estamos entrevistando a los presos para obtener información sobre las gangas, la unidad de observación son los individuos, que son los presos, pero la unidad de análisis son las gangas, que es un grupo. Las organizaciones también pueden ser unidades de análisis. Y las organizaciones, que en cierto sentido es una variación de grupo, pueden ser corporaciones, iglesias, partidos políticos, etc. Y en la política comparada, por ejemplo, utilizamos mucho la unidad de análisis de organizaciones para investigar partidos políticos. Por ejemplo, yo puedo decidir estudiar cómo han evolucionado los partidos políticos de centro derecha en Europa de hace 30 años a hoy en día, y de hecho muchos de ellos han evolucionado significativamente más hacia la derecha, a la derecha populista. Pues en este caso, la unidad de análisis son los partidos políticos europeos, que es lo que estoy estudiando. Así que yo puedo estudiar los cambios ideológicos, los cambios en la membresía, cambios en las estructuras, pero fíjense que lo que estoy mirando son los partidos políticos. Otra unidad de análisis que nos describió Avi son las interacciones sociales. Y hay que tener cuidado porque las interacciones sociales sí son originadas por los seres humanos, sobre todo si estamos hablando de ciencias sociales, obviamente. Pero lo que estamos estudiando en la unidad de análisis son las interacciones sociales. ¿Okay? Y un ejemplo muy común de unidad de análisis de interacciones sociales son las interacciones sociales en los chat rooms o en las redes como en WhatsApp. Así que, por ejemplo, yo puedo hacer un estudio de las interacciones de los grupos en WhatsApp y ahí lo que estoy estudiando son las interacciones de las personas, pero son las interacciones, no los individuos. Puedo preguntarme, por ejemplo, si veo diferentes grupos de WhatsApp de estadistas, independentistas, esto de libristas, si unos son más tolerantes que otros, si en uno las discusiones son más extensas, si en uno las discusiones son más caldeadas. Puedo observar diferentes aspectos de esas interacciones. Así que cuando las interacciones las están generando las personas, los seres humanos, lo que estoy estudiando son las interacciones como tal y por lo tanto esa es la unidad de análisis. Y finalmente, otro tipo de unidad de análisis son los artefactos sociales, son las cosas que construimos, que pueden ser libros, pinturas, edificios, etc. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la evolución de las plataformas políticas del Partido Popular desde sus orígenes hasta hoy en día, pues eso es un artefacto social porque es una plataforma. Si la vemos en su manera tradicional, es un panfleto de papel. Entonces estaríamos estudiando las plataformas. No estamos estudiando los individuos que escribieron la plataforma, no estamos estudiando los partidos políticos, estamos estudiando las plataformas. Yo puedo también estudiar los diferentes tipos de arquitectura. Por ejemplo, yo puedo comparar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, los edificios diseñados por Henry Klum, por ejemplo, los de sociales y de administración de empresas, con edificios más modernos como estudios generales nuevos o nuevos ciencias naturales. ¿Okay? Y entonces ver cómo varía eso. Ahora, vamos a entrar en un problema importante que tiene que ver con las unidades de análisis y eso es lo que se conoce como la falacia ecológica. Y créanme, es un error bien común, no solamente de la gente que no son científicos sociales que lo hacen constantemente, sino incluso de los mismos científicos sociales. Así que la falacia ecológica no tiene que ver con los árboles ni las plantas. La falacia ecológica es cuando confundimos la unidad de análisis de un nivel con la de otro. En otras palabras, hacemos el análisis a un nivel y llegamos a las conclusiones de otro nivel. Y eso no se puede hacer. Uno siempre tiene que hacer las conclusiones del mismo nivel que las hizo. Vamos a un ejemplo específico para entender esto. Podemos usar las unidades electorales para estudiar los resultados de las elecciones. Y de hecho, es una manera muy útil de estudiar las elecciones porque los resultados de las unidades electorales pues son baratos conseguirlos, se consiguen en la Comisión Estatal de Elecciones y no hay que meterse en hacer encuestas. Pues digamos que yo hago un análisis de las unidades electorales en Puerto Rico y encuentro que las unidades electorales donde el nivel de desempleo es mayor,
digamos en las elecciones del 2016, y esto me lo estoy inventando, los resultados, esto es puramente hipotético. Digamos que yo encuentro que las unidades de análisis donde es mayor el desempleo, el PPD, el Partido Popular, obtiene una mayor proporción del voto. Pregunta, ¿puedo yo concluir que los desempleados votan más por el Partido Popular que por el PNP o el PIB? Otra vez, ¿puedo yo concluir que los desempleados votan más por el PPD, perdón, que por el PNP o el PIB? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque yo hice un análisis a un nivel, que es el de la unidad, electoral, pero entonces estoy haciendo mi conclusión en otro nivel, que es el del individuo. Por lo tanto, con este ejemplo, yo sí puedo concluir que en las unidades electorales con mayores niveles de desempleo, el PPD obtuvo más apoyo que el PNP o el PIB. Y yo puedo concluir esto porque mi unidad de análisis son las unidades electorales. Yo no puedo concluir que los desempleados votaron en mayor proporción que el PPD porque yo no estudié ningún desempleado. Yo estudié un agregado de las personas que estaban allí, pero yo no estudié individuos, yo estudié grupos, es otro nivel distinto. Así es que lo importante de esto es que el análisis y lo que se observa tiene que estar en el mismo nivel. Y por eso es importante tener bien claro qué es la unidad de análisis. Bueno, eso concluye este módulo. En el próximo episodio, en el próximo módulo, como es que ahora yo tengo un canal de YouTube y soy un youtuber, cosa que me gusta decirle a mis hijos constantemente, pues comenzaremos a estudiar las hipótesis y las teorías. Es un tema bastante complejo, así que voy a ver cómo lo trabajo en este sistema, porque es un tema que usualmente yo lo discuto mucho con los estudiantes en el salón de clase, pero bueno, ya buscaré la manera de trabajarlo. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.